Muchas gracias, señor presidente. La vivienda me la voy a dejar para el final también, señor Soro. La vivienda me la voy a dejar también para el final. Mire, decía usted también ahora al final que muchos aragoneses que me hubieran escuchado dirían que lo que yo he dicho suena a chiste. Pues seguro que muchos de los votantes que usted tiene pensarían que lo que yo he dicho suena a chiste. Pero yo les voy a pedir que no pierdan de vista que la situación hoy es la que es y que cuando nos han escuchado hablar los aragoneses sobre lo que hemos dicho, unos hemos obtenido un respaldo y otros hemos obtenido otro. Ahora, cuando me decía, usted dirá muchas veces que sepan que, pues usted dirá muchas veces, pero que sepa que el respaldo mayoritario en la Comunidad Autónoma de Aragón hoy lo tiene mi proyecto político. Usted tiene su respaldo, respetable, pero usted cuando habla tiene que saber que la Xunta, cada vez que ha gobernado y en cada institución que ha gobernado, ¿saben lo que les ha ocurrido? Que han perdido votos. Esa es la realidad. La Xunta, da igual que miremos el Ayuntamiento de Zaragoza y los buenos momentos en los que ustedes gobernan el Ayuntamiento de Zaragoza, que lo que ha pasado cuando usted ha gobernado aquí. Cuando usted gobierna, cuando la Xunta de verdad se pone a los mandos de la cosa pública, la realidad es que le ponen el foco, le ponen la luz y se ven los defectos. Y cuando la gente ve el material del que ustedes están hechos, dejan de confiar en ustedes. Mire, usted me dice que tengo los pies de barro y el proyecto político y ese tipo de lugares comunes que tienen como dinámica estos debates, ¿no? Yo ¿qué quiere que le diga? No voy a mi liderazgo a su escrutinio. Evidentemente, si mi liderazgo tiene que ser juzgado por lo que usted piensa, prefiero el juicio de los ciudadanos. Lo que sí que sé es que si por algo se está caracterizando este Gobierno, les guste o no les guste, es por querer dialogar con todo el mundo, también con usted. Este Gobierno por lo que se está caracterizando es por haber tratado y haber dialogado con el territorio, con las comarcas, con los alcaldes, con las alcaldesas. Este Gobierno se caracteriza por dialogar con los agentes sociales. Este Gobierno se caracteriza por dialogar con las distintas fuerzas parlamentarias. Y ustedes van a intentar decir, pero si por algo me caracterizo yo es por haber llegado a acuerdos. Sí, hombre, soy capaz de llegar a acuerdos con Vox y con el presidente del Gobierno de España. Fíjese si tengo capacidad para llegar a acuerdos. Señora Pérez, fui capaz de llegar a acuerdos con alcaldes de todas las formaciones políticas en España. Con alcaldes de todas las formaciones políticas en España he sido capaz de llegar a acuerdos. Y ahora es verdad. Vamos a entrar en eso, pero en el debate más importante, o en uno de los debates más importantes que sin duda estamos teniendo, el debate de la financiación, también estoy tratando de llegar a un acuerdo. Estoy tratando de llegar a un acuerdo porque en este debate de la financiación existían dos posibilidades. La confrontación pura y dura entre los dos grandes partidos, los que apoyan al Partido Socialista y los que nos pueden apoyar a nosotros, o tratar de llegar a un acuerdo para visualizar que en Aragón somos capaces de hacer las cosas distintas. Yo opté por llegar a un acuerdo. Usted avanza ahora que ese acuerdo va a ser imposible, ahora hablaremos de eso, pero yo opté por llegar a un acuerdo. A diferencia de lo que está pasando en el resto de comunidades autónomas, abrimos un periodo de diálogo, esperamos a que ocurrieran determinados hechos que les imposibilitaban llegar a un acuerdo y preferimos dialogar a una confrontación pura y dura. Yo he preferido, a diferencia de lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, confiar en esa forma que tenemos de hacer política los aragoneses, y es en la palabra dada, en respetar la palabra. Las cosas que usted nos ha dicho, señor Soro, las cosas que usted nos ha dicho cuando hemos tenido reuniones sobre financiación con usted y lo que usted piensa
sobre la financiación. Ahora es verdad que hay dos debates que son extraordinariamente importantes, la financiación y el presupuesto. Yo creo que la financiación, aunque diga que ahora no está dispuesto a llegar a un acuerdo, la verdad es que sus palabras anteriores han sido distintas. Porque la realidad es que, en esencia, nosotros, usted y yo, pensamos lo mismo. ¿Usted piensa que la financiación privilegiada que se le está dando a Cataluña en el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña perjudica a Aragón? ¿Sí o no? Yo pienso que sí. Y hasta hace un rato pensaba que usted también. Hay un gran acuerdo respecto de esa cuestión. El modelo de financiación que está impulsando el señor Sánchez perjudica a Aragón. Y aquí la foto que nos vamos a hacer es quién defiende a Aragón y quién defiende a su partido. Esa es la pregunta fundamental. ¿Quién defiende a Aragón y quién defiende a su partido? Chunta aragonesista, yo quiero creer que va a defender Aragón en lugar de intereses políticos. Porque la otra gran pregunta es cuáles son los criterios que Aragón defiende en ese nuevo sistema de financiación. ¿Qué defendemos nosotros y creo yo que defiende usted? Una negociación multilateral. Una negociación multilateral para la reforma del sistema de financiación. Como dice la LOFCA. Y además, teniendo claro que los aragoneses también nos caracterizamos por ser gente leal. Y el principio de lealtad institucional también está recogido en esa ley de financiación de las comunidades autónomas. La base de este debate es sencilla. Lo que nos afecta a todos se discute entre todos. Porque si Cataluña recibe más, hay menos para repartir. Porque lo que se está intentando es un debate de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos catalanes con los votos del Partido Socialista de Cataluña de primera y aragoneses de segunda. Si hay un sistema de financiación privilegiado para Cataluña, si Cataluña no aporta a la caja común, el dinero que se reparte entre todos es menor. Por eso se tiene que debatir entre todos, porque si solo lo discute el Gobierno de España con el Gobierno de Cataluña, si es esa relación bilateral la que determina la financiación que nos afecta a los demás, evidentemente en Aragón salimos perdiendo. Y yo creo que ese debate multilateral es compatible con todos y cada uno de los instrumentos en nuestro Estatuto de Autonomía. Usted, señor Soro, me ha oído decir que yo no es que no renuncie a nada, es que voy a defender todos y cada uno de los artículos del Estatuto de Autonomía. Todos y cada uno de los artículos del Estatuto de Autonomía. Yo creo que es compatible defender la singularidad de Aragón y defender la solidaridad. Creo que es compatible saber que esa negociación tiene que ser multilateral y que habrá cuestiones que afecten de forma bilateral al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España. Señor Soro, yo no voy a renunciar a eso. Se lo diré de todas las formas de los que quiera. Si usted no quiere llegar a un acuerdo, no va a llegar a un acuerdo, pero serán otras razones. No porque yo no haya defendido exactamente esa misma idea en la reunión con el presidente del Gobierno. La defendí, por supuesto que defendí todos y cada uno de los artículos del Estatuto de Autonomía. Pero ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora estamos hablando, señor Soro, de que el próximo sistema de financiación tiene pinta que lo que diga Chunta aragonesista no sirve para nada. Para nada. Tiene pinta de que lo que diga el Partido Popular no sirve para nada. Tiene pinta. Parece que va a tener más peso lo que piense Esquerra Republicana de Cataluña y lo que piense el PSC que lo que piense usted o que lo que piense el Partido Popular. Y aquí, de lo que yo quería hablar, de lo que yo quería y quiero conseguir es un acuerdo amplio, les reitero, para defender Aragón. Porque creo que los intereses de los partidos políticos están por detrás de los intereses de esta comunidad autónoma. Y aquí en esta Cámara
la verdad es que en los criterios que hemos defendido siempre en el sistema de financiación tenemos un amplio acuerdo. Un amplio acuerdo que usted acaba de lanzar ahora como la primera formación política que quiere romper. Como la primera formación política que quiere romper. Yo creo que usted tiene que reflexionar sobre esa cuestión. En cualquiera de los casos, yo voy a seguir intentando hablar con usted y explicarle por qué defiendo la multilateralidad en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por qué creo que tiene que esto incluirse dentro de una conferencia de presidentes y por qué vamos a defender el artículo 108 en todas y cada una de sus letras, en toda una de sus sílabas y consonantes. Mire, hay otro debate que creo que es fundamental, el del presupuesto. El debate del presupuesto usted lo precede de un debate de la estabilidad parlamentaria y de la mayoría parlamentaria. ¡Ay, sí le oye Sánchez! En cualquiera de los casos, para hablar del presupuesto, hay un par de cuestiones que no sé qué opina y usted me gustaría saberlo. Yo ayer puse encima de la mesa un debate muy importante que tiene que ver con la financiación y es el de la población relativa. Y cuál es la evolución que está teniendo la población en el reparto del dinero que se hace en ese sistema de financiación. Usted sabe que los datos que nos han mandado del Ministerio de Hacienda son 87 millones menos de euros. Perdemos dinero porque hay otras comunidades autónomas que su población crece más que la nuestra y, por lo tanto, hoy, con el Gobierno de España al frente, la financiación de las comunidades autónomas a quienes tenemos problemas de despoblación nos añade un problema de infrafinanciación. 97 millones de euros menos. Yo estoy tratando de solventar este problema con el Ministerio de Hacienda. Pero miren, me fijaba que se ha traído a su diputado nacional al debate, que se ha traído a su diputado nacional a escuchar el debate, que el afán de protagonismo no tiene que llevarnos a saltar ahora desde ninguna tribuna. Todos tienen que escuchar con tranquilidad y con educación los debates. Claro, porque yo he oído a Compromís en Cataluña no solamente posicionarse en contra del sistema de financiación. He oído a Compromís decir que si los próximos presupuestos generales del Estado no tienen un fondo de nivelación para la comunidad autónoma de Valencia, que rompan con ellos. Y la pregunta que le quiero hacer yo a usted, señor Soro, mientras siga siendo portavoz de este grupo parlamentario, es: ¿ustedes van a aprobar unos presupuestos o una regla de gasto, que hablaremos ahora, que no contengan un fondo para paliar los problemas que nos genera la despoblación en la financiación autonómica? Porque esos 87 millones de euros no pueden consentirse. Esos 87 millones de euros, porque nuestra población decrece y las transferencias que nos mandan de Madrid decrece, es una reivindicación que usted y yo podemos hacer. ¿Usted va a ayudar en esa reivindicación, señor Soro? Yo le he pedido los datos al Ministerio, pero al margen de los datos del Ministerio, luego vamos a ir al Congreso de los Diputados. Vamos a hablar con Extremadura y vamos a pedir que, igual que están pidiendo otras comunidades autónomas, haya una serie de fondos de nivelación. Aquí haya un fondo para paliar los problemas de despoblación que genera el actual sistema, en el que no hablamos de que queramos más dinero. Queremos que no nos quiten dinero. En cualquiera de los casos, para aprobar un presupuesto, también tiene que aprobarse una regla de gasto en el Congreso de los Diputados. ¿Qué van a hacer ustedes en la regla de gasto? ¿Qué van a aprobar en la regla? Dejen de mandarse mensajes. ¿Qué van a hacer ustedes en la regla de gasto? ¿Qué van a hacer ustedes en la regla de gasto? ¿Qué van a hacer ustedes en la regla de gasto? Porque la distribución de la regla de gasto en la actualidad es del 0,1 del déficit, perdón. En la regla de gasto se contiene el déficit y en el déficit se distribuye en un 0,1 para las comunidades autónomas y un 2,9 al Estado. Un partido que se define autonomista va a votar a favor
que la mayor parte del déficit vaya para el Gobierno de España y para los ministerios y que a la comunidad autónoma nos dejen las migajas? Estos dos debates, señor Soro, aproximadamente pueden significar entre 300 y 350 millones de euros en lo que significa confeccionar el nuevo presupuesto. Yo quiero saber qué piensa usted y quiero saber qué va a hacer la representación que ustedes tienen en Madrid. Sobre el presupuesto, déjame que le diga una cosa. Como hemos dicho siempre, hablaremos con todos. Faltaría más. Hablaremos con todos, pero, señor Soro, usted y yo ya empezamos a tener una cierta edad. No veo que Chunta Aragonesista vaya a aprobar unos presupuestos del Partido Popular. Aunque presentáramos los mejores presupuestos del mundo, es evidente, es una cuestión de la lógica política y yo hablaré con usted, pero es evidente que usted, como me asiente con la cabeza, no va a apoyar unos presupuestos del Partido Popular, aunque fueran los mejores posibles. Pero aprobemos el presupuesto o no aprobemos el presupuesto, usted me recrimina con la estabilidad parlamentaria. Si no aprobamos el presupuesto, ¿qué tengo que hacer? Porque si yo no apruebo el presupuesto, ¿usted va a seguir apoyando al Gobierno de España si no tiene presupuesto? Es que la realidad de esta cuestión… Sí, claro. Mire, yo confío en que aprobemos un presupuesto. Creo que no aprobar un presupuesto ralentizará el ritmo de crecimiento de esta comunidad. Creo que, evidentemente, no tener un presupuesto no será una noticia positiva para la comunidad autónoma. Pero ese ardor con el que usted pedía la convocatoria electoral, ¿no? No sé si lo tiene ahora con la misma insistencia si no aprobamos el presupuesto. En cualquier caso, creo que hay otro debate muy interesante, que es ¿qué va a conseguir Chunta Aragonesista apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué esperan ustedes conseguir? De momento, el FITE lo ha conseguido mi Gobierno. De momento, el FITE ha conseguido arrancarlo mi Gobierno al Gobierno de España. Sí. Ya se lo explicaré. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad… Sí, se lo explicaré, claro. Es que el que estuve en la reunión fui yo, no ustedes. ¿Cómo van a explicármelo ustedes a mí? Claro, hombre. Claro. No se piquen. Mire, señor Soro, la realidad es que ahora tengo la sensación de que Chunta Aragonesista es un poco Teruel existe. Antes Teruel existe tenía un diputado y tenía capacidad de influencia en el Congreso de los Diputados, pero ahora quien tiene un diputado es Chunta Aragonesista. Tienen un diputado, por lo tanto ustedes tienen capacidad de influencia. Y le decía que creo que hay otro debate interesante porque ¿qué quieren ustedes conseguir? ¿Qué van a pedir? ¿Qué va a conseguir Chunta Aragonesista en los próximos presupuestos generales del Estado para que ustedes continúen apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez? Lo digo porque me he preocupado de ver todas aquellas cuestiones que ustedes dijeron que iban a conseguir. Es interesante. En financiación autonómica hablaron que la modificación del sistema autonómico era una de sus exigencias, pero incluyendo factores como la dispersión territorial, o sea, el coste real de los servicios, y el envejecimiento. Les han hecho más caso a Esquerra Republicana que a ustedes. Dijeron cosas como que iban a ampliarse y a modernizarse la red de cercanías. La mejora de la red de cercanías era una de las exigencias de su diputado. No hay ninguna mención en el acuerdo, no hay ampliación ni la red de cercanías de Zaragoza, sí la de Valencia, por cierto. Es verdad que ustedes hablaban de un impulso a las energías renovables mediante la simplificación, el acuerdo entre PSOE y Sumar. Habla de un impulso a las energías renovables mediante la simplificación y la agilización de los trámites, preservando la protección e integración ambiental, patrimonial y social. No sabemos qué han conseguido ustedes en esta cuestión. Lo digo porque de lo que dijeron que iban a conseguir, me da la sensación de que de momento
ustedes no han conseguido absolutamente nada, por muchos WhatsApps que manden en este rato en el que yo estoy hablando. Es más, yo creo que, hablando de jefes, el suyo también está hoy aquí, pero en la tribuna del público. Yo creo que hoy el jefe del Grupo Parlamentario de Chunta está en la tribuna del público. Yo creo que hoy es el señor Pueyo quien marca la tendencia de Chunta. Creo que usted estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, pero creo que a usted le ha llamado su jefe, le ha dicho que esto de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión puede ser difícil, que genera un problema de coherencia. Sí, mire, son los problemas de coherencia del señor Pueyo, como le pasó el otro día con el ministro Urtasun. Cuando el ministro Urtasun atacó a Aragón hablando de un acto político que tenía que ver con los bienes de Sigena, el señor Urtasun, a su jefe, al ministro de Cultura, lo que le dijo es sibuana. Y luego tuvo que salir a dar una rueda de prensa, a darse golpes en el pecho, diciendo que él era el más aragonesista. Unos gritan Aragón y otros gritan España para quitarse sus complejos. Pero la realidad es que ustedes, cuando el ministro de Cultura ataca a Aragón porque tiene que defender la posición de Cataluña, son los portavoces en esa cuestión y ustedes lo que dicen es sibuana. Porque hablando de sillones es mucho más importante para algunos el sillón que defender a su comunidad autónoma. Mire, cuando usted habla de energía, tiene tres problemas. El primer problema que usted tiene, le pasan muchas cuestiones. Cuando usted habla de energía renovable, el primer problema que usted tiene es que usted ha formado parte del gobierno. Usted ha formado parte del gobierno de Aragón. Y como ha formado parte del gobierno de Aragón, o se ha callado, o cuando usted denuncia algunas de las cuestiones que ha denunciado, ¿qué hacía usted en el gobierno? ¿Se enteraba o no se enteraba? ¿Usted critica la política de energías renovables que hay en la comunidad autónoma? Oiga, usted ha tenido algo que ver en la política de energías renovables de esta comunidad autónoma. Era el consejero de Ordenación del Territorio. Pero es que además viene a esta tribuna a hablarnos del maestrazgo. ¿Quién aprueba el maestrazgo? El Ministerio de Transición Ecológica, con una ministra nombrada con su voto en el Congreso de los Diputados. Pero es que Chunta Aragonesista en el Congreso de los Diputados ha presentado alguna iniciativa contra la aprobación del maestrazgo. ¿Ha presentado alguna iniciativa diciendo que lo que se está haciendo en el maestrazgo es una cuestión? ¿No? Y luego ustedes en Chunta, señor Soro, usted no lo tiene todavía, pero ustedes en Chunta, cuando hablan de energía, tienen un problema fundamental. Los cargos públicos de Chunta opinan una cosa mientras son cargos públicos de Chunta y cambian de opinión cuando se van al sector privado. La realidad es que los cargos públicos de Chunta defienden unas posiciones en energía renovable mientras tienen esas posiciones y cuando dejan de tener los cargos públicos defienden posiciones absolutamente distintas. Eso es lo que han hecho hasta ahora los cargos públicos de Chunta en esta cuestión. Mire, cuando usted me habla de Ateca y me habla de la elegancia de Ateca, ¿qué entiende usted que es elegante? ¿Callarse? ¿Mirar para otro lado? Lo que pasó en Ateca fue extraordinariamente grave. Y como fue extraordinariamente grave, ¿qué quiere? ¿Que no digamos la verdad? ¿Acaso algo de lo que hemos dicho con el Centro de Menores de Ateca no es verdad? ¿Acaso usted no estaba en el gobierno cuando se le volvió a conceder la gestión de ese Centro de Menores de Ateca a la misma entidad cuando ya había información de lo que estaba pasando en Ateca en ese centro de menores? No, lo elegante era callarse, lo elegante era mirar para otro lado.
Miren, ustedes usted, señor Soro, habla de que soy un rehén de Vox. ¿Se ha enterado de que hemos roto el gobierno? ¿Cómo que soy un rehén de Vox? ¿Se ha enterado de que he roto el gobierno? ¿Se ha enterado de que yo estoy dispuesto a llegar a acuerdos? Perdón, me he equivocado, es verdad. No he roto el gobierno, lo han roto ellos. Es cierto, me he equivocado. Es decir, no los expulsamos del gobierno, ellos decidieron salir del gobierno. Es cierto, es cierto. ¿Cómo que soy un rehén de Vox? Es decir, yo llego a acuerdos con distintas formaciones políticas y llegaré a acuerdos con distintas formaciones políticas. Los que entienda, conforme a los principios y valores de mi partido, que puedo efectivamente firmar. Y los que no puedo firmar, no. Y estoy dispuesto incluso a romper el gobierno. Eso todo el mundo no lo puede decir. Miren, luego hay una parte del debate en la que, como usted habitualmente, repite lo que le escucha al Partido Socialista, así que yo le voy a repetir lo que ya le he dicho al Partido Socialista y nos vamos a ahorrar unos minutos de este debate. Pero, como le he dicho, quería acabar con usted hablando de vivienda. Mire, yo le reconozco que usted es valiente veniendo aquí a hablar de vivienda, porque para hacer de la vivienda uno de los ejes fundamentales de su discurso en el debate del estado de la comunidad, hay que reconocer que hay que tener valor. Valor. Sin miedo. Porque el juicio sobre la política de vivienda que usted desarrolló sobre 8 años no lo hago yo, lo hace su socio. Le recomiendo que lea el libro del señor Lambán. Le recomiendo que lea el libro del señor Lambán. El libro del señor Lambán, que es un libro que a mí este verano me ha parecido bastante interesante. Le recomiendo que lea lo que el señor Lambán, en un libro bastante elegante, en el que intenta no quedar mal con nadie, en el que no esto, le recomiendo que lea lo que el señor Lambán dice de la política de vivienda de su gobierno. Mire, esto es tan así que hasta el Partido Socialista, dándose cuenta de que era un fracaso absoluto, intentó empujar los cacahuetes de la Expo. Los que impulsaron los cacahuetes de la Expo no lo hicieron por que fuera su competencia. Lo hicieron porque se daban cuenta de que se daban contra un muro, de que en una política fundamental como era la de vivienda no estaban haciendo absolutamente nada. Y para intentar parar su fracaso, se metieron en otro fracaso. Los cacahuetes de la Expo fueron otro fracaso. Pero eso, evidentemente, tenía que ver con que usted había construido 86 viviendas. Señor Soro, es verdad, me he equivocado. No fueron 86 viviendas, fueron 86 viviendas más las habitaciones de lujo que usted hizo en el Hotel de Canfranc. Es así. Señor Soro, me preocupa fundamentalmente aquellas cuestiones que tienen que ver con el acuerdo. Le reitero, como hemos estado hablando durante estos días, vamos a volver a llamarle. Si usted no quiere llegar a un acuerdo, tendremos oportunidad de contar todo lo que ha pasado. Pero yo, sinceramente, creo que si no llegamos a un acuerdo sobre lo que es el tema de financiación, argumentar que mi posición en la reunión con el presidente del Gobierno no fue lo suficiente, sonará a excusa, será poco creíble. En cualquiera de los casos, yo estoy dispuesto a que sigamos trabajando con usted. Muchas gracias. Gracias, presidente.